Muy buenas tardes a todos. Realmente le agradezco a la comisión y especialmente a don Álvaro, que me tiene aquí sentada con todos ustedes. He tratado de mil formas he planeado cómo exponerles, ¿verdad? Igual que el compañero Álvaro, que ya al final es un resumen del PowerPoint, ¿verdad? Por respeto a ustedes y porque creo que me tocó de última antes del café, entonces es importante hacerlo bastante rápido. Igual que el expositor, en primer orden, quisiera contar un caso como para que ustedes entiendan la importancia de las medidas cautelares en conflictos societarios. Y se dio en Costa Rica. Hay un caso de divorcio donde se está solicitando, es un conflicto sobre el divorcio en sí y además bienes gananciales, y la señora plantea la necesidad de que las sociedades que son parte de los bienes gananciales, una serie de medidas cautelares. Se otorgan, eso es un juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, se otorga y se pide el exequatur en Costa Rica, el cual se otorga. Y dentro de lo que se estaba resolviendo, se indica que la actividad, a lo que se dedica la empresa, tiene que cesar de vender el producto en su totalidad y que el representante no puede estar ligado para nada al esposo, en este caso, porque se entiende que él está haciendo algunas actividades en perjuicio de la empresa. Pues bueno, ¿qué sucede? Cuando llega a Costa Rica y se trata de ejecutar a través del juzgado de familia, resulta que la empresa, que es el caso que nosotros conocemos como Gaceta, la empresa es la que vende el 70% del gas licuado en nuestro país. Entonces, esto trajo consigo una serie de problemas y involucró a un montón de jurisdicciones y problemas en sí sociales. Entonces, con este caso quisiera ejemplificar cómo una medida cautelar podría definitivamente traerse abajo una empresa. Con poco lo puede hacer. Y en este caso ya participó el Ministerio de Trabajo, participó la Jurisdicción Contencioso Administrativa, participó el Juzgado de Familia y de ahí para adelante en mucho. El proceso todavía está pendiente. Pues bueno, ese es el cuento que quería hacerles justamente para justificar mi exposición. De ahí les puedo contar que realmente a mí me parece que el cuerpo normativo, o sea, el código procesal que nos va a regir en octubre, realmente me parece que es un instrumento valiosísimo para la resolución de cualquier conflicto, no solamente los societarios. Pero en cuanto a materia societaria se refiere y haciendo referencia a medidas cautelares, tiene una parte general importantísima. O sea, que realmente no es que no teníamos regulación de medidas cautelares, es que esta nueva normativa trae toda una serie de principios. No sirve. No sirve. Ok, gracias. Que voy a tener que resumir en mucho porque si no, me voy a quedar, como dicen, a medio palo. Entonces, lo importante y les voy a hacer una generalidad como para poder abarcar la mayoría de mi exposición, es que la normativa en cuanto a medidas cautelares en general es muy importante como ha sido estructurado en este código que nos va a regir. Es la herramienta que realmente creo yo necesitábamos, partiendo de una base, y lo dijeron ya anteriormente en esta mesa, de que definitivamente necesitamos jueces diferentes, pero no solamente jueces diferentes, es en general operadores jurídicos diferentes. O sea, el juez tiene que tener una mente mucho más abierta, ser muy dinámico, ¿verdad? Pero también la parte que propone, porque las medidas cautelares en este caso, ya como están expuestas, es responsabilidad de la parte que la solicita, su solicitud, pero además si eventualmente podría producir algún daño, ¿verdad?, con el otorgamiento de la misma. Entonces, en general, los principios rectores, igualdad al proceso, el debido proceso, proporcionalidad, razonabilidad, ejecución inmediata, muchos de estos ya los conocemos, funcionalidad relativa, correlativa con la pretensión, responsabilidad de quien la solicita. Como vemos todo esto, y yo me ejerzo en una materia que hace mucho tiempo tiene bastante aplicación las medidas cautelares, nosotros, ya me sacaron la tarjeta.
mejor sigo con la parte que me interesa mucho más. Bueno, ahí están las características que igual están en la ponencia, pero la medida cautelar que en este caso me interesa más exponerles justamente es la administración e intervención de bienes productivos. Vamos a partir de algo básico. Necesitamos que la empresa continúe, ¿verdad? O sea, la medida cautelar no puede ser dirigida a paralizar la empresa. ¿Por qué? Porque a través de esta medida lo que se pretende otorgar es que al final podamos entregar ese bien productivo y al mismo tiempo, si hay que pagar alguna suma, se pueda pagar con esa actividad. Entonces, todos los involucrados en el proceso tenemos que tener eso claro. A partir de ahí, y con los principios que son los pilares fundamentales a poder otorgarlas, tal vez no nos equivoquemos tanto. Aspectos de forma a tomar en cuenta en cuanto a esta específica medida cautelar es que tiene que tener un plazo. No puede ser, o sea, no podemos nombrar un interventor o un administrador a la libre, no. Tiene que determinarse el plazo y que este plazo puede ser prorrogable. Fijar el pago mensual. Aquí tengo un gran circuito mental y es porque el interventor, dice la normativa, debe ser pagado por el solicitante o por el patrimonio intervenido, que ya eso nos va a generar a nosotros los jueces un gran problema de interpretación, ¿verdad? Y este pago va a ser por la complejidad de la administración, que no es lo mismo hacer zapatos eventualmente que una empresa mucho más como vender gas licuado en el país, por ejemplo. Entonces, ese pago va a depender de esa complejidad en la administración y también se le tienen que dar las atribuciones. Pero la misma normativa hace referencia a que este administrador va a regirse por todo lo relacionado a los peritos. Entonces, aquí tenemos una contradicción. O le damos la herramienta al juez para que determine que podría tener un monto determinado porque su complejidad en cuanto a la administración es tal que requiere un monto, o nos vamos a la tabla del perito que está fijada por la cuantía del proceso. Eso habría que determinarlo. Y bueno, se le tienen que asignar por parte del juez facultades, que en este caso es muy interesante, puede ser de coadministración, que no me imagino una empresa familiar poniéndole nuevamente al suegro cuando ya lo quisieron sacar, ¿verdad? O sustituir al suegro, ¿verdad? Que eso ya va a ser, pero bueno, podría ser cualquiera de los dos casos y, como les digo, la responsabilidad, creo, de la parte proponente, así como del juez, y bueno, no libero tampoco al demandado, que sería en este caso el perjudicado, porque él tiene el debido proceso y podría presentar la prueba correspondiente para que de aquí salga un buen resultado. Creo que la medida cautelar para la sociedad, partiendo de ese principio de que tiene que seguir la actividad, todas las partes tienen que tener el compromiso, son todas actores, demandados y el juez para que la actividad continúe. Si esto no es así, caeríamos en una irresponsabilidad y la medida cautelar se traería abajo mucho más empresas de las que podría solucionar. Bueno, se establece cuándo cesa y en principio, ven qué malo que es. Y hace como así. Bueno, ya estoy fuera, pero bueno. Me quedaría una vida escuchando. Gracias. Bueno, les digo, ahí en la ponencia están los otros aspectos importantes mencionar en cuanto a esta medida cautelar, que podría también nombrársele fiscales, auditores, agentes, no solo el administrador o el coadministrador, sino otras figuras dentro de esa empresa. Pero no quiero, ya con el minuto o casi 40 segundos que me quedan, también se hace referencia a otras medidas cautelares típicas, pero también atípicas importantísimas, que es importante que con la práctica las vayamos delimitando, porque podría generarnos más problemas que el proceso plenario en el que estamos involucrados. Porque las atípicas, si bien es cierto, se establece que el juez puede dictar cualquier otra, también hicieron el esfuerzo por decir cuáles podrían hacer esas otras, sin especificar el procedimiento ni demás, pero hace referencia a depósito de ingresos. Entonces, si estamos hablando de una sociedad anónima, yo le digo de los ingresos, que casi siempre no tienen ingresos, ¿verdad? Usted me tiene que dar un tanto, de la inmovilizo, ¿verdad?
Entonces, hay que tener un gran cuidado con esto. Formación de inventarios, bueno, se forman los inventarios y después, ¿qué hace el juez con el inventario? ¿Verdad? O sea, ¿es un papel que queda o va a servir para algo? Todas estas preguntas creo que las vamos a ir resolviendo con la práctica. Es una normativa que entra a partir del 2018, que como les digo, a la fecha, para mi criterio, es una herramienta valiosísima, que no es que la quiera criticar, pero la práctica nos va a traer definitivamente esa necesidad de ir perfilando y detallando aspectos. Muchísimas gracias.